En un mundo donde la tecnología médica avanza a pasos agigantados, el sur global, una región diversa que abarca América Latina, África y el sur de Asia, está desarrollando sus propias soluciones innovadoras para mejorar la atención sanitaria. Desde inteligencias artificiales hasta dispositivos médicos de bajo costo, la región está demostrando que la innovación no es exclusiva de los países más ricos. Una de las claves del éxito en la innovación tecnológica del sur global es la creación de dispositivos y plataformas adaptadas a los contextos locales. Entre los ejemplos más exitosos de innovación tecnológica en el sector salud en América Latina se encuentra Doctor Consulta, una red de clínicas de bajo costo en Brasil que combina atención médica presencial con herramientas digitales para ofrecer servicios accesibles a millones de personas. La fabricación de dispositivos médicos accesibles es otro campo en el que el sur global está marcando la diferencia. En Argentina, un equipo de investigadores de Atomic Lab desarrollaron prótesis de bajo costo impresas en 3D, que han mejorado la calidad de vida de cientos de pacientes. En la última década, se han establecido en Latinoamérica y el Caribe más de 1.200 empresas de innovación y tecnología en salud. Estas iniciativas demuestran cómo la tecnología y la innovación pueden cerrar brechas en el acceso a la salud, ofreciendo atención médica de calidad. Sin embargo, a pesar del impacto positivo de estas innovaciones, aún existen desafíos como la falta de inversión, la conectividad limitada en algunas regiones y la necesidad de mayor capacitación en tecnologías médicas. En el sur global, el futuro de la tecnología en salud dependerá de la colaboración entre gobiernos, empresas, universidades y organizaciones internacionales para seguir impulsando estos avances y garantizar que lleguen a quienes más los necesiten. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto tenerles nuevamente con nosotros en este cuarto programa de la serie Gran Sur, Retos para un Futuro con Identidad. Esta serie de programas de televisión, que son 5, y como mencioné hace un momento, este es el número 4, es un programa, es una serie hecha conjuntamente por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital, la CUAED, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y suma fuerzas a la CUAED la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UNTUALC. Para nosotros es un enorme placer que nos acompañen y quiero pedirles que miren en la pantalla las distintas maneras en las que pueden comunicarse con nosotros. Estos programas están hechos para el auditorio y estamos, por supuesto, muy interesados en conocer sus preguntas, sus comentarios, las cuales atenderemos puntualmente. Este cuarto programa lo hemos intitulado Innovación Tecnológica del Sur para la Salud. Y para ello tengo el enorme placer de haber podido convencer a un par de distinguidísimos académicos y universitarios que tienen mucho contacto no solamente con el mundo universitario, sino con la sociedad. El primero es el doctor Germán Fajardo Dolci. El doctor Germán Fajardo Dolci es cirujano. Creo que, si mal no recuerdo, Germán es médico cirujano general, así es el título, sí. ¿No? Médico cirujano, ¿no? Médico cirujano, general, porque eso ya es educado en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido profesor en la Escuela Nacional de la asignatura de la ENEO, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la ENEO, que ahora es facultad, y por supuesto, de la Facultad de Medicina. Sin más ni menos, fue su director hasta hace muy pocos meses. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es actualmente director general de Atención a la Salud en la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, entre otras cosas. Es una persona muy, muy distinguida que me ha honrado con su amistad y colaboración durante muchos años, y quiero agradecerte, Germán, al contrario, Roberto, un gusto estar contigo, que hayas aceptado
estar aquí con nosotros. Otra persona también a la cual respeto y admiro mucho y aprecio también en demasía es el doctor Francisco Cervantes Pérez. Él es ingeniero mecánico electricista también por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en sistemas eléctricos y electrónicos. Es doctor en Ciencias de la Computación y de la Información por la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos. Fue rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México, la UNADEM, y de la Universidad Internacional de La Rioja, sede México. Actualmente es investigador titular B en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el CECADET de la UNAM, y colabora de manera muy cercana con la Universidad Rosario Castellanos del Gobierno Federal. Fui investigador del CECADET, ahora estoy como investigador de la Rosario Castellanos. De la Rosario Castellanos. Muy bien. Francisco, muchas gracias, Roberto, enormes gracias. Entonces, muchísimas gracias, Francisco. Un gusto estar con ustedes. A ver, Francisco, el propósito de este programa es dialogar entre dos personas como ustedes en dos áreas de la ciencia muy distintas, ¿no? Pero que tienen algo que los une, el tema de la tecnología, ¿no? La medicina usa tecnología. Hoy estamos muchos vivos gracias a que la tecnología... Por supuesto. y entonces, dialogar entre un médico que conoce los problemas de la salud en América Latina y en México muy bien, y un investigador, un hombre formado en los temas de la tecnología. Entonces, yo quisiera iniciar este primer bloque preguntándote, Francisco, ¿la tecnología a qué puede ayudar? ¿Puede ayudar? Mira, ¿o puede desayudar? No, en realidad hay un... en el Gran Sur, ¿no? Sí. Quisiera contextualizar eso. América ¿no? Latina y el Caribe. No, mira, la tecnología y la medicina han establecido desde hace mucho tiempo un círculo virtuoso. ¿Okay? Los médicos plantean problemas, los tecnólogos ofrecen soluciones. Con esos instrumentos que se desarrollan, los médicos pueden ir más adelante. Por ejemplo, los rayos X. El médico quería ver hacia adentro del cuerpo, entonces se hace la tecnología para poder observar. Después dicen, bueno, eso no es suficiente, ahora queremos ver un poco más. Entonces viene el tomógrafo. Entonces ya pueden ver cómo se mueven las cosas adentro. Lo dicen, no es suficiente, ahora quiero ver con más detalle. Entonces viene la resonancia magnética. Y después quiero ver más, viene el PET y así. Y así vamos. Ha habido una especie de espiral en la relación de lo que es las ciencias médicas y las tecnologías, sobre todo las tecnologías digitales y las basadas en la física, curiosamente. O sea, es un instrumento poderoso. Poderoso para todas las áreas, en particular para la salud. Ha sido algo en donde se ha trabajado de manera muy alineada, muy coordinada entre médicos y tecnólogos. Bueno, dicho eso, creo que efectivamente todos, ¿no? Los que tienen más, los que tienen menos, en el Gran Sur, en América Latina y el Caribe, tienen estos impactos de la tecnología, ¿no? Viven estos impactos, los viven bien, a veces no tan bien, pero bueno. Pero lo que sigue es lo siguiente, en el Gran Sur, en América Latina, esta poderosa arma que se llama la tecnología, esta herramienta, ¿es accesible para todos? Sí, debería de ser accesible para todos. Debería. Y te voy a decir por qué. Porque mucho de lo que se genera, mucho del conocimiento que se genera para el diseño de este instrumental viene de las universidades. Y yo creo que principalmente de las universidades públicas. Ahorita el tema más reciente es la inteligencia artificial, que pareciera que inicia en 2022 cuando aparece el ChatGPT. Pero yo te puedo decir que en los años 90, trabajando con Arturo Violante, un neurólogo del Instituto Nacional de Neurología, con un estudiante de maestría,
diseñamos un sistema basado en redes de neuronas artificiales para diagnosticar de manera diferencial entre el Alzheimer y la demencia vascular, que en aquel entonces la sintomatología era muy similar y era muy difícil diagnosticar cuál de los dos era el problema. Entonces, el uso de la tecnología para resolver problemas en medicina, problemas complejos, se ha hecho yo creo que desde que apareció la computadora en los años 40. ¿Pero es accesible para todos? Debería de ser, no es accesible, no lo es porque los instrumentales normalmente son muy caros. Sí, un PET, creo que hubo una época en México que creo que había solo 2, uno en la UNAM, y la UNAM lo hace más accesible a la población. Pero cuando tú ves estos equipos en hospitales particulares, es muy difícil. Solo para el que lo puede pagar. Bueno, vamos a pedirle a nuestro público que nos acompañe a un corte. Tenemos materiales interesantes que mostrarles y regresamos con este tema. Es sobre todo este último asunto que el doctor Cervantes nos ha mencionado, para convocar al doctor Fajardo Dolci a sus respuestas a los problemas de salud y la tecnología. No se vayan, sigan con nosotros, volvemos en unos minutos. Bueno, es claro que nosotros tenemos un contexto de la investigación científica y de la innovación en América Latina extremadamente débil, y los indicadores en términos de patentes, revistas indexadas y un conjunto de indicadores indirectos nos muestran esa debilidad. Algunos países la debilidad es mucho mayor, en otros es menor, pero en todo caso globalmente, comparativamente, es un escenario complejo. Bueno, hoy estamos en un cambio de lo que son las tecnologías de investigación. La irrupción de la inteligencia artificial nos plantea otra fase en relación a las posibilidades, las potencialidades y el propio desarrollo de la investigación amparado, impulsado, motivado por la inteligencia artificial. Nuestro gran desafío en este contexto es cómo lograr que las nuevas tecnologías que permiten un escenario de investigación enorme, de cotejamiento, de contrastación, de globalidad de la investigación, las podemos utilizar a efecto de contribuir a la integración. La investigación tiene una escala muy superior, siempre necesaria. Cuanto más grandes son los casos, cuanto más grandes son las bases de datos en el cual se contrasta la información y las hipótesis y se realizan. Por lo tanto, lo que tenemos es el gran desafío de cómo utilizar las nuevas tecnologías de investigación de la inteligencia artificial con, al mismo tiempo, el viejo desafío tanto de impulsar la investigación como de impulsar la integración. América Latina es un archipiélago de sistemas de educación superior, un archipiélago fragmentado de islas, de sistemas de innovación y de investigación, y se necesitan construir puentes, construir carreteras, construir redes entre los investigadores, entre las universidades, entre los sistemas de innovación e investigación. Y en ese sentido, cuando se abre un nuevo ciclo, el que impulsa la inteligencia artificial, es el desafío de aprovechar para resolver las asimetrías, las carencias y también con una integración potenciar mucho más las debilidades o potenciar mucho más la superación de las debilidades en la investigación. Este es, creo que, un contexto en la fase de los últimos años con las tecnologías tradicionales y con los sistemas tradicionales de investigación. Hemos podido avanzar, pero todavía las carencias son muy grandes y ahora que se plantea un nuevo contexto es el gran desafío de cómo hacemos bases de datos, 5G, ancho de banda, inteligencia artificial, aumento de la conectividad, redes tecnológicas existentes, nos potencian la posibilidad, la necesidad de aumentar la investigación, la innovación,
básica y aplicada. Esto es un sistema integral de todo lo que implica creación de conocimiento. En el nuevo ciclo, que para mí va a ser una enorme expansión del conocimiento derivado de este carácter que nos está permitiendo las nuevas tecnologías, la posibilidad de las asimetrías o quedarnos también en un contexto de debilidad regional es enormemente complejo y preocupante de cara a lo que va a ser y ya es el enorme rol de la investigación en la expansión de nuestras sociedades en el desarrollo económico. Estamos de regreso en el programa número 4 de la serie Gran Sur, Retos para un Futuro con Identidad, dedicado en esta ocasión al tema innovación tecnológica del sur para la salud. Doctor Fajardo, ¿cuáles serían los 3-4 problemas torales de la salud en México y en América Latina y el Caribe? Tú que eres un hombre que ha viajado, que conoce, que tiene unas relaciones intensas con universidades, con el mundo de la medicina, de la salud, ¿cuáles serían? Porque le quiero preguntar al doctor Cervantes, ¿qué respuestas habría de la tecnología a ellos? ¿O cuáles tú crees, porque tú los has vivido, cuáles soluciones tecnológicas que se han aplicado a esos 3-4 problemas son buenos, son malos, sirven, no sirven? ¿Qué pasa? A ver, yo creo que son varias las respuestas, ¿no? Y depende del enfoque que le queramos dar, digamos, a la respuesta. Si es un enfoque del sistema de salud, de los sistemas de salud, ¿cuál es el principal problema de los sistemas de salud? O es un enfoque, digamos, más práctico, que es la persona, ¿no? ¿Qué es lo que necesita o cuáles son las preocupaciones de las personas, de las comunidades, de la sociedad? Y yo empezaría por este último. Yo creo que el principal problema de salud que tenemos hoy día es la falta de acceso efectivo a la atención médica. Hoy día, en América Latina, particularmente en nuestro país, hay un problema muy importante de acceso efectivo. La gente no puede acudir al médico, a la médica, cuando lo necesita, por diversos motivos, por diversas barreras que existen en los propios sistemas. Uno, el más evidente, digamos, es la afiliación a un sistema o a otro. Pero otros son las barreras, digamos, administrativas, las barreras organizacionales, las barreras financieras que se tienen en las diferentes instituciones del sector, y que esto que impide que las personas puedan ingresar, tener atención médica oportuna. Por eso han crecido tanto, digamos, por poner un ejemplo, no es el único, los consultorios aledaños a farmacia, ¿no? Hoy día en nuestro país alrededor de 120 millones de personas acuden al consultorio de farmacia una vez al año. O sea, eso significaría que todos los mexicanos, por poner el ejemplo de México nada más, vamos por lo menos una vez al año a un consultorio de farmacia. Oye, si tenemos un sistema de salud que es público, que es gratuito, ¿y por qué no vas ahí? Bueno, las respuestas pueden ser múltiples. Entonces yo diría que el principal problema para las personas es el acceso efectivo. Con lo que trae esto de falta de oportunidades y con lo que trae esto también de gasto de bolsillo, ¿no? Porque al final ir al médico privado, aunque sea de farmacia, aunque cueste barato, lo que no cuesta barato son los medicamentos, ¿no? Y entonces tienes que comprar tus medicamentos en caso que tuvieran recetado. Pero ahí, ¿cómo verías tú? ¿Cuál sería, qué alternativa tecnológica podríamos? Por ejemplo, me llama la atención la parte administrativa, la parte de gestión, ¿no? Porque la tecnología tiene que ver también, puede ayudar a la gestión. No, por supuesto que la tecnología puede... Entonces, no tenemos tecnología adecuada para la gestión de los sistemas de salud en América Latina y en México. Yo creo que está disponible y no la hemos hecho efectiva, digamos, ¿no? Por diversos motivos, por motivos financieros, por motivos organizacionales, no la tenemos. Y pongo un ejemplo de las farmacias. Si tú hoy día vas a una farmacia, que el apellido que le quieras poner de las grandes, ¿no? Te van a dar la bienvenida y te van a apuntar, te van a hacer tu expediente electrónico. Si tú esta tarde vuelas a Guadalajara y tienes el mismo malestar o otro malestar y vas a la misma cadena que fuiste en la Ciudad de México, Ahí tienen tu expediente. Te van a decir, el doctor Escalante, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Estuvo usted en la mañana. Estuvo usted en la mañana, ¿cómo sigue? Bueno, pero ese era un proyecto viejo, ¿no? El expediente único de salud. Pero muy viejo y no ha funcionado. No ha funcionado, pero incluso en la propia institución, si tú vas, no somos derechohabientes al ISSSTE. Sí. Si vamos al ISSSTE hoy en la mañana, ¿no? A nuestra clínica que nos corresponde.
Y luego vamos a Guadalajara, para seguir el mismo ejemplo, a la clínica del ISSSTE porque nos sentimos mal. No va a tener la menor idea que fuiste, que no fuiste, quién eres. Entonces, hay un problema ahí. Hay un problema tecnológico, digamos, nada más solo para hablar de algo muy viejo, como sí, yo me acuerdo hace por lo menos 15 años. Yo digo que he tenido varias vidas. En otra de mis vidas, cuando estaba yo en la CONAMES, donde el expediente electrónico es muy importante, es una cosa de una gran trascendencia, con el IFAI en su momento, ¿no? El acceso a la información. Perdón, para que el público entienda. Ese era el Instituto Federal de Acceso a la Información. Hoy es el INAI, Instituto Nacional. Hoy todavía existiendo. Hoy todavía existe. Si va a sobrevivir. De acceso a la información. Entonces era uno de los problemas, digamos, ¿no? Que si el expediente, que esa información iba y venía. No sé. Sí, es una cosa muy importante, por supuesto, la información personal, pero lo más importante es que que se puedan conectar, ¿no? Estos expedientes que hoy día todo el mundo tiene expediente electrónico, todos tienen, pero no se hablan, ¿no? No se hablan dentro de las propias instituciones, los expedientes no se comunican, no se hablan. Y entonces yo creo que hay muchas soluciones tecnológicas. ¿Y cuál sería un segundo tema así que tú consideras así puntual? Digamos, para las personas yo creo que es el más importante. Y yo diría, el financiamiento es un tema importantísimo, ¿no? Hemos visto no solo una disminución del financiamiento en los sectores salud, digamos, de América Latina, sino en particular de nuestro país, sino en el no ejercicio del presupuesto que ya se tiene, ¿no? ¿Y ese también es un problema tecnológico o es un problema político? Yo creo que es de los dos, porque la tecnología nos podría ayudar a tener un mucho mejor manejo de los recursos. Yo voy a comprar cualquier medicamento del que tú quieras, ¿no? Con vía electrónica puedo saber en cuánto lo compró el ISSSTE, en cuánto lo compró el IMSS, en cuánto lo compraron. O sea, más allá de las estaciones comunes, digamos, ¿no? Yo creo que esta comunicación... El gobierno que acaba de terminar en México, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que iba a hacer, hizo, creo, hasta donde sabemos, yo como ciudadano enterado, compras consolidadas, ¿no? Las compras para todo el sistema de salud de México, que supuestamente abarataría. Pero lo que pasó fue que no teníamos medicamentos. Eso no sucedió, ¿no? Podríamos abordar más sobre el asunto, pero tengo que decirte que eso no sucedió. O sea, no sucedió la compra consolidada. Sucedieron tarde y sucedieron muy limitadas, ¿no? Las compras consolidadas no es algo nuevo. Las compras consolidadas tienen 20 años, ¿no? Todavía se hacían, digamos, con estas subastas en reversa, ¿no? Sí. Que eran muy buenas y muy adecuadas, digamos, para el manejo y control de los precios. El IMSS, que era quien lo venía haciendo durante años y todo el mundo se adhería, digamos, se le quitó por algún motivo. Se le dio primero a Hacienda, luego se le dio a la Función Pública, luego se le dio a Birmex. Y la verdad que es gente que no tiene la experiencia, son cosas técnicas, ¿no? No son cosas políticas. Hermano, a ver, un tema... Una cosa, mira, sí. La UNAM es una sociedad completa. Tiene su poder ejecutivo, su legislativo y podríamos decir que una cosa incipiente del judicial. ¿Por qué en la UNAM no se hace eso? O sea, está la ENEO, está la Facultad de Medicina, está la parte de FE Zaragoza, FE Iztacala. O sea, ¿por qué no se diseñan los sistemas? Aquí tenemos un grupo de especialistas en tecnologías digitales en todas las áreas, principalmente en inteligencia artificial, que es lo que podría ser útil para que todas estas no solamente se hicieran, sino que se fuera aprendiendo de los errores que se van cometiendo para que no se cometan y se fuera aprendiendo qué funciona para seguirlo fortaleciendo. La UNAM podría ser la punta de lanza en el desarrollo de esos sistemas y después ya replicarlos y extenderlos de manera nacional y regional. A ese tema vamos a llegar en algún momento de nuestra conversación. Pero yo quisiera otra opinión del doctor Germán Fajardo. El Gran Sur es extremadamente heterogéneo. Claro. Sí. Para muchas cosas, pero fundamentalmente en lo económico y lo social, ¿no? Esta es la heterogeneidad más grande que tenemos, que de otra manera es llamarle desigualdad, ¿no? Las tecnologías que se han generado para curar los problemas de esa sociedad heterogénea, desde tu punto de vista como médico y hombre de experiencia de la salud, para el Gran Sur, ¿son las adecuadas?
Sin duda. Sin duda. Yo pondría como ejemplo para esta desigualdad, para esta falta de acceso que decíamos hace un rato, por ejemplo, la telemedicina. Sin lugar a dudas, estas personas que viven en lugares remotos, que no tienen un acceso, que no tienen un centro de salud o una unidad de medicina familiar, que no tienen posibilidad de... Hoy día... O sea, el Internet, ¿no? Nos ayuda muchísimo, nos puede ayudar. Esa solución tecnológica que se creó hace 30, 40 años, en los años 80 más o menos, ¿no? 91. Es una de las soluciones. Nos falta regulación, nos falta regularla, ¿no? O sea, cierra brechas. Cierra brechas. Cierra brechas de acceso a la salud para tener contacto con un médico que le diga, usted tiene tales y tales síntomas. Sí, sobre todo de seguimiento. De seguimiento. De seguimiento, de salud mental. Yo ya además, no solo en situaciones, digamos, de poblaciones remotas, sino también en situaciones de gente que no puede salir. La población de adulto mayor cada día es mayor, ¿no? Que tiene limitantes de quién los lleve, de quién los traiga, digamos, de quién tenga acceso a la atención. La telemedicina, la teleasistencia, digamos, es una gran solución. Magnífico. Bueno, estamos entrando en tema, me parece muy interesante. Vamos a pedirle al público su amable autorización para que vean estos pequeños asuntos cortes y entrevistas que tenemos preparadas para ustedes, y volvemos nuevamente con Germán Fajardo Dolci y Francisco Cervantes Pérez para seguir conversando sobre estos interesantísimos asuntos. La educación superior de América Latina y el Caribe tiene una nueva ventana al mundo. Te invitamos a ser parte de Espacio U, el canal universitario que une a nuestra región, impulsa la creación audiovisual de las y los estudiantes y lleva sus producciones a toda la región. Una colaboración de la UDUALC y el ILCE. Comparte tus producciones audiovisuales, difunde el conocimiento, la cultura y las artes. Consulta la convocatoria en nuestro sitio web y envía tus producciones hoy mismo. Espacio U, la señal universitaria de América Latina y el Caribe. ¡Te esperamos! En la segunda década del siglo XXI, los sistemas de salud en los países del sur global aún enfrentan desafíos significativos. América Latina y el Caribe, con una población de más de 650 millones de personas, experimenta un acceso restringido a servicios de calidad y marcadas desigualdades en salud. La creciente demanda de atención médica ejerce una presión considerable sobre los servicios públicos, lo que se traduce en altos costos directos para la población y un impacto negativo en su bienestar. No obstante, existe una gran oportunidad para impulsar mejoras estructurales en la salud de la región, mediante la adopción de innovaciones tecnológicas, especialmente en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Uno de los mayores problemas en el sur global es la falta de acceso a servicios de salud. En muchas zonas rurales y comunidades marginadas, la distancia a los hospitales y la escasez de médicos y enfermeros dificultan la atención. Para abordar este problema, algunos países han implementado soluciones de telemedicina y clínicas móviles, pero la conectividad a Internet y la falta de dispositivos digitales siguen siendo barreras. Además, la pandemia de COVID-19 evidenció la vulnerabilidad de los sistemas de salud ante brotes de enfermedades emergentes. En este contexto, las universidades del sur global juegan un papel fundamental en la innovación y desarrollo de tecnología para la salud. A través de la investigación, la formación de especialistas y la divulgación científica, estas instituciones están impulsando soluciones transformadoras para enfrentar los desafíos sanitarios en regiones de América Latina, África y Asia.
A pesar de que la inversión en salud suele ser limitada, su labor es clave para la creación de tecnología accesible y adaptada a las necesidades locales. El futuro de la salud en el sur global depende en gran medida de las instituciones de educación superior, que continúan trabajando para hacer que la tecnología médica sea más accesible y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Su trabajo es tan importante como la creatividad y la resiliencia de los innovadores de la región, quienes demuestran que es posible construir soluciones efectivas y escalables para mejorar la salud de millones de personas. Enormes gracias a todas y a todos que nos siguen acompañando en este cuarto programa Innovación Tecnológica del Sur para la Salud, en una serie de 5 programas que realizamos conjuntamente la CUAE de la Universidad Nacional Autónoma de México y la UDUALC, Organización Universitaria Latinoamericana y Caribeña. Como he mencionado, tenemos el enorme gusto y el enorme honor de tener a Francisco Cervantes Pérez y a Germán Fajardo Dolci, 2 personas muy doctas en todos estos temas. A ver, la tecnología es un instrumento poderoso y ya el doctor Germán Fajardo hablaba de la telemedicina. Yo me acordaba de qué importante hoy los teléfonos celulares que pueden en una comunidad indígena llamar al médico porque hay un parto difícil y puede, ¿no? Y, en fin, cosas así, ¿no? Cosas así. Y hablábamos también de que América Latina y el Caribe y el Gran Sur, si hablamos a África, el sudeste asiático, todavía incluso tal vez en niveles más graves, esta herramienta que puede resolver muchos problemas. En temas, doctor Fajardo, como la atención primaria a la salud, ¿realmente tienen acceso a ella las comunidades indígenas, los afrodescendientes? No, la realidad es que no. No, la realidad es que no. Entonces, está la tecnología, pero unos la ven de lejitos. Unos la ven de lejitos, sí, por supuesto. A nosotros nos gusta hablar, primero hablando de tecnología y salud, me gusta hablar de salud digital. ¿No? El término que usamos nosotros es salud digital, ¿no? Y aquí abarcamos, digamos, todo. Decíamos hace un momento que tenemos problemas de acceso, ¿no? Parte de los problemas de acceso que se pudieran resolver a través de la telemedicina es justamente porque estas comunidades que tú haces referencia no tienen un centro de salud. Hace muchos años se decidió que cualquier población que tuviera menos de 2.500 habitantes en nuestro país no tendría un centro de salud. Puede tener una casa de salud, pero no un centro de salud. Sin embargo, hoy día además de esto, digamos, hay 5.000 comunidades en nuestro país, nada más en nuestro país, 5.000 comunidades que son atendidas solo por una pasante o un pasante de medicina. Una casa de salud. Una casa de salud con un pasante de medicina. Habitualmente en esas casas de salud, digamos, sí tienen acceso a internet. No en todas, pero en muchas sí tienen. Entonces esto puede ayudar, digamos, de manera muy importante para que sirva, que ayude a las comunidades. Pero hay problemas, digamos, que resolver desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal. Si yo doy una consulta hoy día y yo te digo hay que tomarse este medicamento, no te lo puedo recetar digitalmente. O sea, es una cosa increíble, pero en nuestro país particularmente. Las recetas tienen que seguir siendo autógrafas. Tienen que seguir siendo autógrafas. Auténticamente como del siglo XX. A pesar de la firma electrónica. A pesar de la firma electrónica. Entonces, ¿por qué? Y entonces, ¿qué solución tecnológica habría ahí? Mira, ¿hay alguna posibilidad? Sí, espero que la doctora Rosario Ruiz no se enoje conmigo porque voy a hablar de cosas que yo creo que ella quiere anunciar después. Pero hay varias iniciativas de programas nacionales y uno de ellos es mexicanos. Ahorita que se están desarrollando, yo a las 2 de la tarde tengo una reunión para revisar el programa estratégico mexicano para la inteligencia artificial y otras ramas de la ciencia de la computación. Y eso implica el uso ético y responsable de la tecnología para resolver problemas en todos los sectores. Uno en especial es el de salud. Sí, ¿no? Claro. O sea, esta idea del expediente clínico único
que desde que uno nace se puede ir conformando y que los médicos pueden ver y uno mismo puede ver. Y los programas de educación para la salud, para que las personas estén enteradas de cómo cuidar su salud, para no enfermarse. O sea, todo eso se puede poner en línea como para arrancar un poco a que las personas incluso se hagan responsables de cuidar su salud también. Entonces necesitamos una educación digital. Una educación digital. No solamente a los universitarios, a la población en su conjunto. Incluso la población en su conjunto debería de entender qué son estas tecnologías emergentes y cuáles son las repercusiones en tu vida cotidiana. O sea, la inteligencia artificial son algoritmos, o sea, se habla mucho de regularla. En realidad lo que hay que regular es el uso, no la tecnología. Porque si regulas la tecnología, interrumpes el desarrollo. Claro. ¿Sí? Pero si regulas el uso, entonces sí, dejas que el desarrollo siga su curso y que se use de manera adecuada. En medicina hay muchas consecuencias éticas, morales y legales, además. Porque si un autómata de estos diagnostica a alguien y se equivoca, ¿quién es responsable de la equivocación? Si un médico se equivoca, ya sabemos que el médico es responsable. Entonces, hay muchas cosas que hay que regular y que hay que legislar. Pero para eso hay que trabajar de manera multidisciplinaria. Eso era lo que yo iba. Sí. O sea, están trabajando no solo los médicos, porque tú, que nos has ayudado tanto en la UDUALC, Germán, hemos hablado siempre de ese trabajo interprofesional, ¿no? De los médicos con las enfermeras, con los psicólogos, con los odontólogos, etcétera. ¿Están trabajando los hombres y mujeres dedicados a la salud con los tecnólogos? Yo diría que poco, ¿no? Yo diría que en general, pero poco. ¿Quién trabaja, digamos? No, ver los médicos, las enfermeras, los psicólogos, los odontólogos, todos los trabajadores, digamos, de la salud, ¿no? Todos los que están formando en esta área de salud, se siguen formando exclusivamente en su campo, ¿no? El interprofesional, la formación interprofesional, que todo el mundo hablamos y la importancia que tiene, en la vida real no ocurre, ¿no? No ocurre. Y menos, digamos, con la parte tecnológica, ¿no? Menos cuando vas a juntar una enfermera y un médico con un ingeniero, se sucede poco, ¿no? Y menos en la formación. Cuando sales a la vida real sí tienes que ver con todos, pero en la formación, y creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos, digamos, hacia adelante, que esta formación pues pueda ser interprofesional, que conozcan lo que hacen, porque los avances, bien decía Francisco hace un rato, muchos de los avances en medicina o que afectan la salud de las personas, de las poblaciones, no vienen de los médicos, ¿no? Muchos de los avances vienen de otras ramas del conocimiento. Solo como ejemplo, los premios Nobel de medicina y fisiología, yo creo que en los últimos 20, 25 años la mitad no han sido para médicos, ¿no? No ha sido para otro personal relacionado, pero entonces el conocimiento se genera de manera conjunta. Y algo que creo que es muy importante para América Latina, para nosotros, es que en general somos consumidores de la tecnología. Ay, ¿cómo duele eso? ¿Cómo duele eso que dices, Germán? Somos principalmente consumidores, muy poco desarrollo y sobre todo desarrollo que tenga un impacto escalable. Y que sobre todo tenga contextualidad. O sea, la tecnología, que ya no seamos pasajeros, como alguien dice, de la tecnología, sino creadores de la tecnología para nosotros, porque que no es la misma cruzando la frontera más allá de Tijuana, por hablar de México. Y hablando de Tijuana, muchas empresas de dispositivos médicos, por ejemplo, tienen sus fábricas en Ciudad Juárez, en Tijuana, ¿no? Y hacen dispositivos para los cuales México, que no se quedan en México, ¿no? Que se van hasta el exterior. Importan todos. Por muchas razones, entre otras, la parte regulatoria, ¿no? Que un dispositivo, que un medicamento se autorice en nuestro país, se puede llevar años, ¿no? Siendo que ya lo autorizó la FDA, la EMA, o sea, todas las... entonces, no solo es que lo consumes, somos consumidores, sino que lo consumes tarde, ¿no? Para cuando lo autorizan, ya hay otras cosas que están en el mundo funcionando. Entonces, la brecha, lo que pasa cada día, es que aumenta. En políticas públicas es lo que hace falta también. Y políticas públicas en el momento que hacen falta. Entonces, todo ese proceso
lo controlan personas que nunca han tenido una actividad real fuera de la burocracia. Okay, las cosas de medicina, pues son gente que no ha ejercido la medicina. Cosas de tecnologías, yo debo decir que hay personas que vienen de áreas como sociología, ¿no? O sea, ¿cómo puede dirigir a alguien que no es de una área alto Aunque nivel? un tecnólogo tendría que saber de sociología un poco, ¿no? Exacto, pero para que tú sepas dónde invertir los 100 pesos que tienes de presupuesto en la transformación digital del país, tendrías que saber cuál es la más importante o dónde es lo más importante. Tenemos universidades que no han empezado la transformación digital. Bueno, o sea, a ese tema de la educación, que es el tema del último bloque, vamos a hablar. Muy bien. Vamos a pedirle a nuestro público que nos hagan el favor de visualizar estos materiales que hemos preparado y regresaremos para el último bloque con Germán Fajardo Dolci y Francisco Cervantes Pérez sobre este tema tan duro del papel de las universidades, la educación superior, la salud, la tecnología. No se vayan, los esperamos. La integración latinoamericana y caribeña solo puede ocurrir si hay una voluntad política y económica decidida, grande. Pero las universidades constituyen, como ya lo decía, un catalizador precisamente de esa integración. Y tiene una función facilitadora de esa cooperación regional. Y de esta forma pueden las universidades, y de hecho lo hacen, contribuir al logro del bien común mediante una de las características más importantes de la Universidad Latinoamericana y Caribeña, cuál es el compromiso social que conduce en todos nuestros países a enormes y muy importantes innovaciones sociales. Estos desafíos que podemos enfrentar como universidades son, por supuesto, muy grandes. Muchos de esos son novedosos y van más allá de lo que siempre ha constituido un gran problema común, cuál es el tema presupuestario. Y también, por supuesto, que contribuimos de una manera mancomunada a resolver o a plantearnos soluciones para llegar a las poblaciones que han sido más maltratadas mediante la exclusión provocada por la unilateral acumulación de bienes económicos, sociales y culturales que es tan característica de nuestras sociedades, de nuestros países. Las universidades tenemos en nuestro seno una enorme riqueza de conocimientos, tenemos potenciales tecnológicos, destrezas técnicas. Qué gusto tenerles de regreso a ustedes, ellos y ellas, en este programa número 4, Innovación Tecnológica del Sur para la Salud, que la CUAED y la UDUALC producen para ustedes, el público en general. Yo quisiera convocar a mis invitados a conversar sobre este tema que ya introducían tanto el doctor Fajardo como el doctor Cervantes. ¿Qué papel juegan o tienen que jugar o están jugando, y si es suficiente o es regular o francamente insuficiente, ¿no?, para que universidades y centros de investigación divulguen la ciencia, enseñen lo que y produzcan el conocimiento que se necesita en el Gran Sur, particularmente hoy día en este programa para los problemas de salud. ¿Cuál es el reto? Germán, tú fuiste director de la Facultad de Medicina, eres profesor de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de esta gran universidad que es la UNAM, tienes experiencia internacional. ¿Cuál es el reto para las universidades? El reto, a ver, primero, los planes y programas son sumamente rígidos, en general.
Los de medicina, más, ¿no? Porque es una cosa lineal. Si no pasas el 1, no puedes ir al 2, ¿no? Aunque tengas capacidad de estar en el 8 y estar, como lo que sucede en otras facultades, escuelas, áreas de conocimiento, donde puedes ir tú acomodando. Aquí no está, aquí todo es lineal. Y cambiar un plan y programa es muy complicado. Es urgente flexibilizar los planes y programas. Perdona que te interrumpa. ¿La solución tecnológica esa cuál es? Mira, yo te decía en el corte, hay proyectos que vale la pena tomar en cuenta. Los estudiantes los tenemos que ayudar desde que son aspirantes, o desde que ya fueron aceptados, luego cuando son estudiantes y luego cuando terminan y luego cuando están en el ejercicio profesional. La universidad tiene el compromiso de darle seguimiento desde que los recibe hasta el largo de la vida. ¿Qué usamos entonces ahí? Hay muchas tecnologías que usamos para cambiar los modelos. Incluso yo creo que en un futuro no muy lejano, 4 o 5 años, vamos a tener tecnologías que ayuden a ofrecer educación personalizable. ¿Lo aceptarían los médicos? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, ¿aceptarían mediante el uso de estas tecnologías educativas, romper esa linealidad de la que tú te quejas, Germán? Sí, sin lugar a dudas. A ver, yo creo que hay cosas que hay que solucionar, además de esto que es importantísimo, cosas que hay que enseñar a los médicos que están formándose y a los ya formados, ¿no? También, que son bien importantes. Ya lo decía. Porque son necesidades de los pacientes, diría yo, de la sociedad. ¿No? Si tú vas con el médico y el médico te dice, pues fíjese que usted tiene hipertensión arterial, ¿no? Muy bien, entonces usted se va a tomar esto, tiene que cambiar su estilo de vida, todo lo que dicen los médicos, ¿sabes, no? ¿Cómo son? Y tú le dices, oiga, sí, doctor, muy bien. Oiga, ¿y qué aplicación me recomienda para hipertensión arterial? Y el médico se queda como me quedé yo, ¿no? En silencio. ¿Cómo que qué aplicación? Pues sí, tú en tu teléfono tienes disponible hoy 50 aplicaciones. El reloj te la puede medir. El reloj te la mide. O sea, tú te puedes infartar. Puede hacer un electrocardiograma. Sí, claro. Sí. Y puede dar la notificación al médico o al hospital, a donde sea. Lo puedes programar para que avise. Entonces, esa parte, digamos, esto ya es más sofisticado, digamos, ¿no? Pero la aplicación de un seguimiento de una hipertensión arterial, que es un tema. Hay millones de hipertensos en América Latina, ¿no? Y hoy día las aplicaciones comerciales, digamos, te ayudan a esto, ¿no? No pudiéramos ser capaces en las universidades, por ejemplo, ¿no? De crear aplicaciones que fueran confiables para todos, que fueran accesibles para todos y que ayudaran al manejo de la hipertensión arterial. Claro Y es algo muy concreto, es algo muy sencillo, ¿no? O bueno, relativamente sencillo, pues, pero que se puede hacer y ayudas a millones de personas a tener un mejor control de su hipertensión arterial. Pero no solo eso, tienes estudiantes de ciencia de datos y tienes estudiantes de medicina. Los dos tienen que hacer un trabajo terminal para titularse. ¿Por qué no agarramos estos, los mandamos a que trabajen con los médicos desarrollando estas aplicaciones? Ni siquiera tienes que invertir capital o extra porque es el trabajo que ellos van a hacer de todas maneras y normalmente lo financian con los recursos de sus papás. Entonces, pudiéramos tener programas de titulaciones multidisciplinarias, un poco lo que decía Germán, salirnos de la formación disciplinar que tenemos tan arraigada para que los jóvenes empiecen a interactuar desde que están en la escuela y que el de ciencia de datos sepa qué problemas tienen los médicos para que cuando salga a lo mejor se dedica a diseñar aplicaciones para los médicos. Porque nos quedan pocos minutos. Esto lo podemos hacer adaptándolo a realidades concretas locales, porque, digo, Bolivia no es México, ¿no? Digo, no voy a decir quién es mejor, simplemente no son iguales. Sí, ¿no? Ninguno somos iguales, ¿no? Paraguay no se parece a El Salvador, ¿no? Y así. ¿Es posible hacer esa adaptación local? O sea, que las universidades produzcan estas cosas para estos territorios que tienen características particulares. Sin duda, porque el paciente hipertenso, digamos, es el mismo, ¿no? Los síntomas son los mismos, el seguimiento es el mismo. Lo que quiere el paciente y el médico es que se tome su medicamento, que tenga un buen control de la hipertensión, ¿no? Que haga ejercicio. Y la tecnología, en este caso las aplicaciones, se pueden ayudar a todo esto. Y es algo que si tú tienes un teléfono, la aplicación, sobre todo creada por una universidad, pues es prácticamente gratis, ¿no?
Entonces, Estamos en esa ruta. estamos en esa ruta con este proyecto que estamos proponiendo. Incluso hay recomendaciones específicas de aprovechar todo lo que existe ahorita. O sea, tenemos muchos investigadores en muchas universidades y centros de investigación, pero todo muy granulado. Muy poquitos aquí, poquitos acá. Si tú lograras que ellos pudieran trabajar en conjunto y que además con problemas nacionales bien definidos, entonces tendrías capacidad de talento humano y tendrías problemas serios que podrían tener una muy buena solución. O sea, tenemos personas en computación que han sido reconocidas en nivel nacional y nivel internacional. Tenemos mexicanos en el exterior y todos ellos están dispuestos a ayudar al país. Entonces, el talento humano lo tenemos. El problema es cómo generamos un esquema en donde ese talento pueda trabajar de manera conjunta. Nuestras universidades, como están organizadas, ya no nos sirven suficientemente para atender estos problemas. ¿Estarían de acuerdo? Sí, totalmente. Tenemos que tener un mayor contacto, diría yo, con la sociedad y con las necesidades de nuestra población. Porque si no ayudamos, no solo a la generación de conocimiento, si no ayudamos, y a la formación de recursos humanos, por supuesto, a la solución de los problemas reales, algo que la UNAM ha hecho, a mi juicio, bien durante muchos años, pero particulares como este sí tan concreto que estamos hablando, nos estamos quedando atrás. Además, todo lo que hagamos es escalable, dado que está puesto en tecnología. ¿Sí? Lo que necesitaríamos sería equipamiento y conectividad para hacerlo accesible a toda la región. ¿Sí? La UNAM puede ponerlo en un espacio donde diga, ¿sabes qué? Del área médica, aquí están estas aplicaciones que todo mundo puede Estas grandes utilizar. universidades latinoamericanas como la UNAM, Sao Paulo, la UBA, la Nacional de Colombia, deben liderar, yo siento, estas iniciativas. Y ahí la UDUAL puede ser un factor importantísimo. Animar. Pero debería convocar, más que animar, debería convocar para proyectos. Bueno, lo hacemos a través de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Medicina. Entonces, ahora hay que integrar a esta asociación con las academias de tecnología. ¿Sí? La Academia Mexicana de Computación, la Academia Mexicana de Informática, la Academia de Ingeniería, convocarlos para que dentro de sus miembros y trabajen de manera conjunta. Señores, muy agradecido de verdad por este interesantísimo. Tenemos que hacer más de un programa. Ustedes están de acuerdo con esto, pero yo me he sentido extremadamente complacido de tenerlos. Germán Fajardo Dolci, enormes gracias. Francisco Cervantes Pérez. Y por supuesto al público, muchísimas gracias por seguirnos. No se pierdan ningún programa de la serie, ¿eh? Todos están muy interesantes y esperamos que sirvan para animar su reflexión y su acción. Nos vemos en el 5º programa de esta serie, Gran Sur, Retos para un Futuro con Identidad, que amablemente la CUAED y la UDUALC producen conjuntamente. Muchísimas gracias. Hasta pronto.